pesar de que el origen de Aroa se remonta a los primeros tiempos de la colonia, con su historia ligada al descubrimiento de las minas de cobre en 1605, no posee acta fundacional que date de esa época, por lo que se considera que el título que le da juridicidad como ciudad se refiere a la erección como parroquia eclesiástica con fecha 4 de junio de 1782, bajo la advocación de San Miguel de Aroa, dictado en Caracas por el presbítero doctor don Gabriel José Lindo, separándolo así del curato de Duaca. A pesar de que hoy en día la economía aroeña se basa en el aprovechamiento de sus recursos agropecuarios, en sus inicios esa economía tuvo su asiento y apoyo en la minería, representada por la explotación del cobre en las minas cuya propiedad fueron heredadas por nuestro libertador Simón Bolívar, bisnieto de Josefa Marín de Narváez, hija de Francisco Marín de Narváez, quien las había recibido en concesión perpetua del propio rey de España el 21 de agosto de 1663. A partir del año 1832, con las minas en manos de capitales ingleses, la economía de Aroa ofrece atractivas transformaciones, originándose a partir de 1877 la introducción del ferrocarril Bolívar en su tramo Tucacas-Aroa, con la finalidad de embarcar el mineral hacia Europa, solucionando así el transporte del cobre que hasta ese momento se hacía en bestias de carga y por vía fluvial. Una vez que el mineral perdió su valor competitivo, Aroa y sus alrededores transforman su economía, orientándola hacia el desarrollo de la agricultura y la ganadería, quedando solo el recuerdo minero del pasado, plasmado en la declaratoria del Parque Nacional Minas de Aroa, con el propósito de preservar para la historia lo que en algún momento apuntaló la economía de Aroa. Hoy día Aroa es un pueblo de gente trabajadora, con gran apego a su terruño y tradiciones, donde anualmente se celebra la quema de Judas, los toros coleados, la Cruz de Mayo, la celebración de la Virgen del Monte Sacro, la feria exposición de artesanías, las Flores de María, la festividad a San Antonio de Padua, entre otras celebraciones. Encontramos en la ciudad de Aroa y casualmente en esta esquina quedaba la estación Pueblo Nuevo del ferrocarril Bolívar. Esta era el sitio por donde pasaba el tren que hoy en día se conoce como calle La Línea. Y aquí tenemos una estructura bien curiosa que era la que servía para proveer de agua a las calderas del ferrocarril. Casi pues como ustedes pueden ver quedaba frente a la estación. Y para que nos converse un tanto sobre lo que significó la economía de Aroa influenciada por el ferrocarril, tenemos con nosotros al profesor Carlos Bowen, quien es hijo de un trabajador tanto de las minas como del ferrocarril, y él nos va a hablar sobre el desarrollo económico de Aroa y la influencia que sobre ese desarrollo estuvo el ferrocarril y en general las minas de Aroa también. Adelante, profesor. Bueno, muy agradecido por esta oportunidad que nos brindan para hacer un poco digamos, de historia y de comentario acerca de lo que es lo que fue, lo que significó pues tanto la explotación minera como el ferrocarril. Digo la explotación minera y el ferrocarril porque a través de la explotación minera, porque Aroa surgió fue como un pueblo minero y a consecuencia de la explotación minera ellos se vieron obligados a tener que construir un medio de transporte que fuese más eficaz y que le proporcionara mejor economía y mayor rendimiento para hacer el traslado del material cúbrico hasta la zona de Tucaca. Aun cuando el ferrocarril fue construido durante tiempos muy remotos, por allá en 1832, 1833, se comenta que fue cuando empezaron a colocarse, a posesionar los primeros durmientes y rieles de Tucacas hacia Aroa.
y no es sino hasta 1877 cuando el presidente de la República, Guzmán Blanco, inaugura el ferrocarril un 6 de febrero de 1877. Sin embargo, nos llama la atención de que el ferrocarril, tanto como las minas, pero ya luego el ferrocarril con su andanza desde aquí hasta la zona, y que después se construyó la otra parte que fue de Palmasola, Farrial, San Felipe, y la otra fue del Lacha, Duaca, Barquisimeto. Eso trajo una economía y un boom para esa época, que era un transporte que se conocía, un transporte más rápido, mejor que el de sangre, que era el de mula o de bestia, y era lo llamaban el caballo de fuego. Nos trajo como una importancia para acá, porque no solo fue, su creación fue ideada para transportar el mineral, pero además del mineral, entonces después sirve para transportar para pasajeros, para transportar víveres, cereales como maíz, lo que se producía aquí, tubérculos, raíces, plátano, toda esa serie de cuestiones, y que también a veces hasta transportaba, habla de la historia que transportaban hasta animales, porque transportaban animales inclusive para la zona de Tucaca. Eso trajo una economía, y de hecho en la historia está reflejado que las dos empresas, tanto la Quebrada Mining como la Bolívar Raigual Company, que era la empresa ferroviaria, fusionaron las dos, tuvieron que fusionarse para verle ganancias, inclusive tanto al ferrocarril y la explotación minera para la época. ¿Por qué esto? Porque ya el cobre para esa época había bajado demasiado el precio por toneladas métricas. De los 12 bolívares había bajado 4 bolívares la tonelada métrica, y entonces se hacía un poco, tenían que esforzar más los esfuerzos, llevar más explotación de mineral para poder proporcionar los ingresos. Y la disminución de la actividad del ferrocarril tal vez se debió a que ya no era rentable transportar productos agrícolas, sería. Al no tener el cobre como elemento fundamental de la economía. Eso tiene su connotación, porque sí tiene mucha influencia, ya lógicamente, porque era la función principal de era el cobre, y cuando ya se vio que no era cobre lo que estaban transportando, sino que quedó en un tiempo determinado, todos los últimos años, solo se sirvió fue para transportar víveres en sí, cuestiones, personas, pasajeros, y cuestiones hacia ambas zonas, tanto a Lara como hacia la zona de Tucacas y la capital del estado, pues entonces que era San Felipe, sí, del estado de Yaracuy. Pero inclusive eso empezó a bajar. Pero lo que sí nos debe llamar la atención, que fíjense ustedes que este es un pueblo minero que nace con la influencia de las minas, y sí tuvo su influencia a pesar de todo, porque el ferrocarril, y después eso se vio que el Valle de Aroa era tan productivo, rico la producción, que tanto la explotación agrícola se proporcionó sobre el Valle de Aroa, las tierras del Bajo Valle de Aroa, que son depósitos aluvionales, por estar en un valle constituido, todas las riberas del río Aroa, y parte de eso, y entonces desde aquí hasta allá eran tierras de primera calidad para la explotación sembraban lo que yo le dije, yuca, maíz, caraota, se sembraba mucho caraota, frijoles, y todo eso era transportado hacia la zona de Tucaca, y de ahí eran embarcaciones hacia las zonas de las Antillas holandesas, Curazao, Aruba, Bonaire, Trinidad, Tobago. Todas esas se abastecían de la producción, inclusive de aquí de la zona de Aroa. Aroa en esa época fue prioritario. Fíjense que se dice que el material cuprífero salía de aquí, directo de aquí hacia la zona de Tucaca, y de ahí eran metidos las embarcaciones directo hacia Gran Bretaña, donde lo compraba la empresa Winsan, que era la que compraba el material cuprífero, todo proveniente de acá de Aroa. Bueno, excelente, profesor. Muchísimas gracias, y queda abierta una invitación para que podamos hacer un programa más integral de todo lo que significó el ferrocarril Bolívar para la economía de Aroa. Muchas gracias. Nos encontramos en las cercanías de la intersección de la vía que comunica Aroa con Duaca, aproximadamente a unos 10 kilómetros de esa intersección, y estamos en el sector de Santana, donde se encuentra la finca Santana Santa María, y casualmente lo que tenemos aquí es una parte de lo que era una de las estaciones del tren, del gran ferrocarril Bolívar, que comunicaba Tucaca con Barquisimeto.
Y por aquí podemos observar parte de uno de los vagones, que estimamos que sea un vagón de carga, por las características que tiene. Este vagón, como ustedes pueden ver, es totalmente hecho de hierro. Y la parte interior, que hoy en día se está utilizando como depósito, pues da la impresión de que era un vagón de carga, no era un vagón de pasajeros. Esto forma parte pues de la historia del gran ferrocarril Bolívar, que existió entre el siglo XIX y el siglo XX. Fue inaugurado en el siglo XIX, aproximadamente en la década de 1870. Y fue un tren que permitió el sacar todos los productos que se daban en la zona de Duaca y en todos los puntos aledaños a esta ciudad.